¿Listo? Bien, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar compartiendo con nosotros una vez más en el ciclo de seminarios organizados por el Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Concepción. Y el día de hoy tenemos un tema particular dentro de la misma dinámica del seminario sobre derecho del trabajo y los efectos laborales en la crisis y emergencia sanitaria, abordando el COVID-19 y la responsabilidad civil del empleador, con una invitada, con un invitado de la casa, de la Universidad de Concepción. Nos acompaña una persona que yo creo que todos los que estamos en el mundo del trabajo conocemos bastante bien, no merece presentación, que es la profesora Gabriela Lanata. La profesora Gabriela es profesora titular de nuestra universidad, es magíster en educación por la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Privado y también doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y también tiene un magíster en Estudios Avanzados de la Seguridad Social por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Es un agrado contar nuevamente con Gabriela, exponiendo un tema que por lo demás hace poco escribió y publicó una obra sobre la responsabilidad civil del empleador en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que está en DER. El título creo que ahí no lo dije tan específico como es, pero pueden verificarlo. Y también nos acompaña un civilista que escribe sobre accidentes del trabajo, también de la casa, del Departamento de Derecho Privado de nuestra universidad, Ricardo Concha Machuca. Ricardo, también gracias por aceptar la invitación del Departamento de Derecho Laboral para compartir con nosotros en un tema que entiendo que le tienes bastante cariño y has dedicado un par de líneas en artículos y libros, así que agradecemos también en que estés compartiendo con nosotros, ¿ya? Ricardo es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por nuestra casa de estudio, y además también es doctor en Derecho en la Universidad de Chile. Así que gracias, Gabriela, gracias, Ricardo, por estar acá. La dinámica de la presentación de hoy corresponde a una exposición de cada uno de ustedes de 20 minutos. Comienza Gabriela, luego continúa Ricardo, y posterior de eso vemos si es que es posible generar quizás alguna discusión, alguna conversación sobre alguno de los temas que exponga cada uno, como también compartiendo con las personas que nos escriban en el muro del Facebook Live, donde se está transmitiendo esta presentación. Así que gracias a ustedes por estar compartiendo con nosotros, y adelante, Gabriela, la pantalla es toda tuya. Así que gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro, por la iniciativa y por incentivar todas estas actividades que resultan tan provechosas en estas circunstancias. Y muy buenas tardes a todos y todas, y espero que pasen una tarde agradable escuchando un tema tan entretenido como es la responsabilidad del empleador en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Obviamente, me van a esperar un poquito porque voy a compartir pantalla. Obviamente, se trata de un tema muy extenso, por lo tanto, no podemos pretender que lo vamos a acotar hoy día en nuestra exposición. Así que he tomado un aspecto o aspectos específicos de esta responsabilidad del empleador que puede emanar del COVID-19 y de sus consecuencias. Ya vislumbraremos que esta obligación del empleador de proteger al trabajador no tiene obviamente una regulación especial para el acaecimiento de virus que produzcan pandemia como lo que ha pasado. Obviamente no podemos pretender que hay normas que dan una solución concreta o específica a los efectos que produce el COVID-19 en las relaciones laborales, debido a las enfermedades que pueden contraer los trabajadores. Así que lo tenemos que insertar como punto de partida en la obligación de seguridad que está contemplada en el artículo 184, que, recordando, obliga al empleador a cuidar la vida y salud de sus trabajadores de manera eficazmente, dice la ley, y eso se materializa
por medio de diversos aspectos y en general informando los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas, dice la ley de higiene, y también contar con todos los implementos que para ello sea necesario. Esto de adecuadas que tenemos aquí nos lleva a señalar que no es un tema acotado, sino que es un tema que está constantemente en evolución y tiene que adaptarse a las condiciones del momento. Por eso decimos que esta norma es fuente también de obligaciones concretas que ha tenido que contraer el empleador por el solo hecho de celebrar un contrato de trabajo. O sea, tiene que adecuarse a las exigencias del momento. Pero me gustaría detenerme un poquitito en un aspecto que no es habitual que se trate. ¿Dónde se ubica esta obligación jurídica, jurídicamente esta obligación de seguridad? La verdad es que esto emana o tiene su punto de partida en la seguridad social. La seguridad social está llamada a ejercer 4 acciones: una acción preventiva, una acción recuperadora, una acción rehabilitadora y una reparadora. Aunque lo dije al revés. Ahora, la acción preventiva impone obligaciones especiales y específicas al empleador. Ojalá nunca lleguemos a desarrollar estas otras acciones. La acción recuperadora dice relación con devolver la salud perdida al trabajador, la reparadora con otorgarle reparaciones económicas, prestaciones económicas al trabajador, y rehabilitadora, enseñarle a vivir en sus actuales condiciones si es que eso se hace necesario. Pero si estamos en estas tres acciones, que es donde acostumbramos a encasillar, aún sin decirlo, la responsabilidad del empleador, queremos decir que falló la acción preventiva. Detallando aquí un poquitito las obligaciones contenidas en el artículo 184, que son las que va a tener que adoptar el empleador, ojalá para no caer en alguna de las 3 acciones que mencionamos. O sea, la idea aquí es evitar que el trabajador pueda llegar a sufrir una enfermedad profesional o llegar a sufrir un accidente del trabajo. Se trata de no llegar allá, aun cuando me imagino que los civilistas, su entusiasmo es que sí lleguen a esa parte, pero ahí ya estamos frente a un incumplimiento, y un incumplimiento importantísimo del empleador, o de las medidas de prevención de riesgo. No estoy diciendo, a lo mejor, podría decirlo más general, fallaron las medidas de prevención de riesgo. Y lo que nosotros queremos es que no fallen en este aspecto. Por eso decimos que esto se inserta en un tema más amplio, que es el de la seguridad social, que es el punto de partida de todas estas obligaciones. La ley dice, ¿y por qué lo estoy trayendo a colación? Porque vamos a ver que son las medidas que se han dispuesto a través de diversos protocolos que debe adoptar el empleador frente a el COVID-19. El deber de información, ¿en qué se traduce esto? Se ha traducido o se ha impuesto a los empleadores por medio de acciones que deben desarrollar los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo, la obligación de hacer saber a sus trabajadores cuáles son las medidas concretas que tienen que tomar frente a esta pandemia. Y eso va desde lo que todos sabemos, pero tiene que insistir el empleador en ello, tiene que hacérselo saber. Se ha dividido, estas medidas se han dividido entre aquellas que son propias del personal de salud, que vamos a referirnos después a ello, aquellas generales de cualquier lugar de trabajo y aquellas específicas en ciertos lugares o funciones que desarrolla el trabajador. O sea, esto se trata de puntos concretos, desde el uso de mascarilla. En algunos casos determina que las mascarillas tienen que ser de tipo quirúrgico, en otros pueden ser más corrientes, contar siempre con dispensadores de alcohol gel o de algún desinfectante que haga las veces de, y situaciones como esa. No los voy a enumerar porque esto lo hemos escuchado en la televisión, etcétera, pero llama la atención que esto ha sido elevado o incluido en protocolos que han sido hechos llegar a todas las empresas. Entonces, estamos hablando de las empresas que han continuado con sus funciones, teniendo trabajadores de forma presencial.
El tema del teletrabajo está un poco más en veremos, diría yo, más en el aire, porque también nos enfrenta de la noche a la mañana una situación en que muchos trabajadores nos hemos visto obligados a desempeñarnos en teletrabajo y se ha impuesto por la ley también la obligación concreta del empleador de tomar y resguardar las medidas de prevención de riesgo respecto del trabajador. No estamos hablando aquí solamente de aquel trabajador que se enferma por COVID, que es a lo que yo me iba a referir, sino a cualquier dolencia que pueda tener el trabajador. Estos son los casos más complicados, todavía no se ha producido mayores problemas en estas situaciones porque tal vez todavía no han llegado a ser polémicas, pero yo creo que a poco andar vamos a tener que ir tomando definiciones importantes en cuanto a cómo voy a determinar la responsabilidad del empleador cuando el trabajador está desarrollando sus funciones en su propia casa. Pero eso no le quita la obligación al empleador de informar de los riesgos que ocasiona el COVID. No se diferencia en que solamente a los trabajadores presenciales. Y son todas obligaciones generales, mantención de los implementos necesarios para prevenir accidentes y, si acontece el accidente, el auxilio rápido y oportuno al trabajador. Esas son en general las medidas que emanan del artículo 184 y que, como decíamos, tienen que adecuarse a la realidad que estamos viviendo hoy día con esta pandemia. Quise traer a colación, no soy amiga de estar leyendo diapositivas, pero quise traer a colación una cita de que tomé de un discurso que dio en algún minuto el profesor Carlos Palomeque López, profesor español de la Universidad de Salamanca, hace muchísimos años, 76 si no me equivoco, cuando estaba inaugurando unas jornadas relativas a la seguridad social y tocó el tema de la prevención de riesgo. Y él hizo ver una cosa que no podemos dejar de tener presente, que voy a leer rápidamente: la aspiración histórica, una prestación laboral segura y ajena en lo posible a la proximidad o amenaza de daños físicos para las personas del trabajador. Daños físicos, él en este minuto no, era impensable, porque estamos hablando de hace muchísimos años atrás, era impensable todavía que los daños pudiesen ser también psíquicos o mentales. Hoy día eso ya ha ido evolucionando. Pero él deja ver en una época en que todavía no había mayor preocupación de esto, la existencia de este riesgo profesional que entraña la prestación laboral o la ejecución de determinado trabajo en determinada forma. Por eso agrega, ya sea por la propia naturaleza o de la actividad productiva o las características del trabajo. Pero esto, lo que él quiere resaltar es que esto va a estar siempre con el trabajador, que se ocasiona como consecuencia de la presencia de una gama plural de elementos externos a la prestación laboral. Siempre va a estar sujeto o expuesto a este riesgo. Y finalmente concluye, que es lo que me interesa mucho, que trabajo y riesgo profesional están así fatídicamente condenados a cohabitar en el desarrollo de la relación laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que este es un tema que siempre va a estar presente. No podemos pretender eliminar los riesgos. Lo que sí podemos hacer es cada vez con mayor cuidado estudiar la situación concreta en que se desarrolla la relación laboral, que se desarrollan las actividades en la empresa y procurar adoptar todas las medidas que se pueda con el fin de paliar los efectos de un accidente, pero no solamente eso, sino que evitar que este ocurra. O sea, no llegamos al aspecto de lo que enuncian los civilistas, pero mi idea es quedarnos antes, porque estamos hablando de una persona y del derecho a la vida y salud de una persona. O sea, en síntesis, quiero resaltar, por razones de tiempo no voy a entrar tanto en detalle cada uno de estos aspectos. En primer lugar, que existe en nuestra legislación un concepto amplio y genérico de riesgos laborales. El artículo 184 y otras normas contenidas en el Código del Trabajo no son taxativas y los riesgos laborales van a existir siempre y por lo tanto tenemos que conocer cada labor que se realiza para entender cómo voy a prevenir los riesgos en esa empresa. Ahora, la adopción de medidas preventivas es un aspecto de la seguridad social, sin quitarle el doble rango que tiene, y en eso yo estoy convencidísima,
constituye esto una obligación contractual para el empleador con todas las consecuencias que ello tiene. Me imagino que el profesor Concha más adelante se va a detallar este punto específicamente. Pero es importante tener en cuenta que al estar dentro de la seguridad social tiene un carácter de orden público y va a estar ajeno a la libre decisión de las partes. Las partes no pueden celebrar pactos en esta materia que vayan a disminuir las obligaciones del empleador en este aspecto. Finalmente, quiero hacer ver que afecta a derechos y garantías constitucionales y que por ende podría llegar a motivar procedimientos de tutela. Curiosamente, no es tan común que encontrarnos con causas o que persiguen la responsabilidad del empleador conocidas en el procedimiento de tutela. Normalmente se conocen por el procedimiento ordinario, no por el procedimiento de tutela. Acá hay un ejemplo de una situación en que se conoció a través de tutela, pero fue porque la denuncia la hizo la Dirección del Trabajo y decía relación con medidas de prevención de riesgo, no con accidentes que ya habían acaecido, o sea, meramente protector de los trabajadores con la idea de que se tomaran las medidas adecuadas para evitar un accidente antes de que éste se hubiera producido. Ahora yo creo que nada obsta a utilizar también el procedimiento de tutela cuando estamos frente ya a un accidente, una enfermedad que ha acaecido. No veo por qué no. Ahora, ¿qué pasa con el COVID como riesgo laboral? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que se produce con ello? Los efectos cuando la persona se enferma ya. ¿Estamos frente a un accidente o una enfermedad común? ¿Estamos frente a una enfermedad profesional o a un accidente del trabajo? Vale la pena preguntárselo porque el artículo 5º de la ley 1744 excluye del concepto de accidente del trabajo, dice, se exceptúan del concepto no son accidente del trabajo los accidentes ocurridos por fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con el trabajo. Entonces, a simple vista podríamos nosotros pensar, bueno, pero aquí esto no es culpa de nadie, aquí hay una fuerza mayor, estamos todos expuestos a, por lo tanto, se trata de un riesgo que nada tiene que ver con el empleador y será siempre una enfermedad común. Sin embargo, las cosas no son tan simples porque si bien tenemos que la pandemia en sí puede ser un caso fortuito en cuanto a su producción, el contagio en los lugares de trabajo sí puede ser evitado por el empleador. Evitado y por lo menos procurando adoptar todas las medidas necesarias para ello. Cierto que esto igual puede ocurrir, no obstante la adopción de las medidas. Bueno, ahí podríamos entonces pensar que estamos en un caso fortuito y a lo mejor se exime de responsabilidad al empleador. Pero el hecho que pensemos que se eximió de responsabilidad al empleador no implica que no estemos frente a un accidente o del trabajo, una enfermedad profesional. No siempre que ocurre ello va a ser responsable el empleador, pero podría ocurrir perfectamente que el empleador cumplió con todas las medidas, pero el accidente ocurrió igual. Pero veamos, ¿qué es lo que es esto? Si un trabajador se enferma, adquiere el COVID, se contagia, ¿qué cosa es? Bueno, puede ser cualquiera de los tres, porque va a depender de las circunstancias en las que este trabajador se contagie. Puede ser un accidente, una enfermedad común, cuando se contagia en alguna actividad familiar o en su casa en algo que nada tenga que ver con el trabajo, porque podría tratarse de un teletrabajo. Estamos inventando casos porque no he visto casos concretos de esto, en que puede ser que el trabajador se haya contagiado porque fue alguien de la oficina y a dejarle algún papel y ese alguien sí estaba contagiado. Vamos a estar entonces ahí frente a una patología profesional. Pero en general, los accidentes, cuando la persona se contagia fuera del ámbito del trabajo, vamos a estar frente a una enfermedad común, lo que origina una enfermedad común con todas las consecuencias que ello tiene, licencia médica común, veremos cómo lo financia la ISAPRE, etcétera, o FONASA en su caso. Ahora, va a ser enfermedad profesional cuando se encasilla en la definición de la enfermedad profesional. La enfermedad profesional es un proceso. Son enfermedades profesionales aquellas que se producen por el ejercicio de una profesión
u oficio de una persona tienen un efecto directo del ejercicio de la profesión u oficio. O sea, es la actividad laboral de la persona la que entraña en sí ese riesgo. Entonces, vamos a estar frente a una enfermedad profesional, por lo demás así lo ha calificado la Superintendencia de Seguridad Social, cuando quien se enferma es quien está en su trabajo en contacto con el virus. Podría ser personal del laboratorio o el personal médico que está atendiendo atendiendo a enfermos. Ese es su trabajo y por lo tanto, si ellos se contagian, va a ser una enfermedad profesional. Pero si esto ocurre por cualquier motivo, pero que no tiene nada que ver con el trabajo en sí, va a ser un accidente del trabajo. Y en concreto, estamos según la ley frente a un accidente del trabajo cuando una persona sufre una lesión con causa u ocasión del trabajo. Y le va a producir incapacidad o muerte, pero con causa u ocasión. En concreto, aquí vamos a tener un trabajo, un accidente del trabajo, y va a ser con ocasión del trabajo. ¿Qué significa que sea una enfermedad profesional o un accidente del trabajo? Significa que toda la atención médica va a ser requerida o debe ser otorgada por los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo, o sea, Instituto de Seguridad Laboral o mutualidades, que son quienes van a tener que asumir el pago de prestaciones y la entrega de prestaciones médicas. Eso va a ser igual tanto en el caso de la enfermedad profesional como en el accidente del trabajo, y eventualmente ello puede originar también efectos para el empleador. Va a ser considerado dentro de las estadísticas de las tasas de riesgo de la empresa, lo que puede llevar a que se aumenten las tasas a pagar por concepto de este seguro de la Ley de Accidentes del Trabajo. Y además, si se constata que existen infracciones a las medidas de prevención de riesgo, no se acataron todas las medidas que deberían haberse acatado, en ese caso entonces el empleador puede también ser sancionado con otras medidas que van desde multas, clausuras, etc., sin perjuicio de la responsabilidad civil en la que pueda incurrir. Ahora, veamos en concreto el régimen de responsabilidad. Siempre lo vamos a ver nosotros como por fuera, ¿ah? Porque, como les decía, a continuación lo van a detallar, lo van a ver más en concreto en detalle. En el régimen de responsabilidad creado por la Ley de Accidentes del Trabajo, intervienen diferentes sujetos. En primer lugar, el organismo administrador, que ha asumido hoy día un rol muy activo, aunque uno no lo conozca mucho, por instrucciones específicas de la Superintendencia de Seguridad Social, en que la ha impuesto, aunque eso sí lo tenían, pero le ha impuesto una actividad, el desarrollo de actividades directas en cuanto a la indicación de medidas que deben adoptarse las empresas, pero lo que es bien importante, esto segundo de acá, que no alcanzo aquí, se le ordenó, o sea, utilizar fondos de reservas del Seguro Social de la Ley de Accidentes del Trabajo para la adquisición de implementos que ayuden a prever los efectos o los contagios. Léanse mascarillas, alcohol gel, etcétera, que puedan ser necesarios para ello. O sea, los organismos administradores tienen también hoy día una obligación concreta. Son ellos los que tienen que indicarle a los empleadores cuáles son las medidas a adoptar y además están obligados a entregarle implementos en aquellos casos en que no se los puedan generar. Pensemos que a veces hay pequeñas empresas en que les cuesta más acceder a ellos. Y también va a tener que pagar las prestaciones en caso de producirse un accidente del trabajo o una enfermedad profesional en que a ellos les asiste una responsabilidad objetiva. O sea, tienen que responder independientemente de la culpa que pudiera existir, ya sea en la víctima o en el empleador. Ahora, el empleador tiene una responsabilidad amplísima en la prevención de los riesgos, tiene una obligación contractual establecida en el artículo 184 y también una responsabilidad subjetiva que le atribuye la ley 16.744 en su artículo 69. Por su parte, el trabajador no está ajeno a todo esto. El trabajador no es un ente que no piense, que no tenga capacidad suficiente como para prever y cooperar en las actividades de prevención de riesgo.
De hecho, la ley de accidentes del trabajo da mensajes en tal sentido, desde que excluye del concepto de accidente los producidos intencionalmente por la víctima. Será un caso de laboratorio, pero que existen, yo lo he visto, me ha tocado verlo. Y el artículo 70 de la misma ley sanciona también a la víctima del accidente, al trabajador, cuando este se ha producido por su negligencia inexcusable, que es un tema bien importante y que está un poco oculto dentro de nuestra práctica habitual. No estudiar bien por qué se produjo el accidente y cuál es la responsabilidad que le asiste al propio trabajador en ello, que también puede ocurrir. Y finalmente vamos a distinguir, en lo que a mí respecta, dos tipos de responsabilidad en esta materia: una responsabilidad objetiva y una responsabilidad subjetiva. La responsabilidad objetiva recae principalmente en el organismo administrador, sin perjuicio de la obligación de afiliación y cotizar que le asista al empleador. Pero como seguro social que es, va a ser el organismo administrador del seguro de la ley de 16.744 el que otorgue las prestaciones. Y tiene que otorgar las prestaciones médicas pecuniarias independientemente de quién haya sido el culpable del accidente. Ahora, sí hay algunos detalles que tomar en cuenta, porque si el accidente ha ocurrido o se excluye del concepto de accidente, como dijimos recién, intencionalmente por la víctima, porque quiso tener ese accidente, igual le asiste responsabilidad objetiva al administrador de sistema, en que va a tener que responder frente a los daños sufridos por ese trabajador, por el solo hecho de sufrirlo. Y la responsabilidad subjetiva va a estar reconocida, a mi modo de ver, aunque el artículo 69 de la ley 1744 no lo hubiera dicho, pero lo dijo, y está reconocida expresamente en la ley. Digo que, a mi modo de ver, existiría igual con las normas generales de responsabilidad que tenemos en el Código Civil. Pero esta ley fue bien adelantada para su época, y dejó en claro que no vayamos a pensar nosotros que porque el empleador paga una cotización o porque el organismo administrador entrega prestaciones, vamos a estar frente a, o vamos a frenar, o no va a importar cuál es la culpa o la conducta que ha desempeñado el trabajador, o sea, el empleador. O sea, yo pagué cotizaciones, yo afilié a mis trabajadores y me lavo las manos, respondan ustedes. No es así, y la ley lo quiso dejar en claro. Esta ley fue bien adelantada a su época. Hay que pensar que esta ley es de 1968, época en que todavía se discutía la existencia de daño moral en materia contractual. Esta ley se saltó simplemente toda discusión y estableció que la víctima y las demás personas a quienes el accidente, enfermedad cause daño, podían reclamar las otras indemnizaciones, y habló, se me saltó, y estableció expresamente el daño moral, en circunstancias que nuestro Código Civil no lo nombraba, o no lo nombra. Fue una ley bastante adelantada, como le digo, porque estamos reconociendo que eventualmente, cuando el accidente o la enfermedad es de responsabilidad de la entidad empleadora, le asiste respecto de la víctima una responsabilidad que es contractual. Y no entró a la discusión de si procedía o no el daño moral, simplemente lo estableció y punto. Quiero hacer hincapié que para que nazca esta responsabilidad debe existir culpa o dolo. Culpa o dolo. No obstante, aquí estoy citando un fallo de corte, de la Corte de Apelaciones de Santiago, no obstante la utilización de la expresión eficazmente, que en algún momento llevó a pensar que estábamos frente a una responsabilidad también objetiva, es decir, si acontece un accidente, si hay daño, ¿por qué se adelantó? Perdón. Si hay daño, vamos a estar frente a responsabilidad del empleador. Eso no es así, porque aquí, y como lo dijo esta sentencia, no estamos frente a una obligación de resultados, sino que solamente de medios. O sea, se exige un factor de imputación, que en este caso va a ser la culpa o el dolo.
la síntesis de los elementos, aquí está resumido en realidad el artículo 184, puede ser la entidad empleadora o un tercero, nosotros nos estamos sujetando más a la entidad empleadora, pero tiene que haber culpa o dolo. Lo voy a dejar solamente enunciado, y también relación de causalidad, que es una cosa que muchas veces se nos olvida, tanto en las demandas como incluso a veces en las sentencias. ¿Qué relación de causalidad hay entre la conducta del empleador y el daño que se ocasionó a las personas? Siempre va a tener que existir, sí, daño, sino de qué estamos hablando. Tiene que haber algún daño y lo va a tener que probar quien lo invoca en general. Me refiero al daño. Ya nos referimos ya al daño moral. Y finalmente, como conclusión entonces, las prestaciones van a ser siempre otorgadas por el Seguro Social. Es decir, cuando una persona se contagia de COVID, va a tener derecho tanto a prestaciones médicas como prestaciones pecuniarias por parte del organismo administrador de la Ley de Accidente del Trabajo, específicamente las mutuales o el Instituto de Seguridad Laboral. Ya se ha instruido que en estos casos se tiene que otorgar licencia médica. En realidad, en estricto rigor, se otorga licencia médica solo respecto de los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, porque las mutuales ordenan un reposo médico, pero viene a ser lo mismo. Pero la superintendencia ya ha instruido en que las licencias deben acogerse tanto cuando se trata de trabajadores que ya han estado infectados como respecto de aquellos trabajadores que han estado en contacto directo con la persona infectada, y de una manera preventiva para que pueda hacer una cuarentena efectiva. Se ha instruido en ese sentido, dándole un carácter bien amplio a la obligación de las entidades que deben financiar estas licencias. Y por otro lado tenemos entonces las indemnizaciones que puedan proceder. Toda indemnización, la ley no lo limita, por causa, cuando el accidente o la enfermedad se debió a culpa o dolo del empleador. O sea, no se quedan con las prestaciones médicas y pecuniarias que otorgó la entidad administradora, sino que también puede aspirar a estas otras indemnizaciones. Muchas gracias, creo que estoy en el tiempo, así que yo quedo hasta aquí, independientemente de las preguntas que puedan desear ustedes hacer. Ya. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Bien, pasamos a nuestro segundo invitado, así que, Ricardo, el micrófono y la pantalla son tuyos, así que te escuchamos. ¿Estás con el audio apagado, Ricardo? Ahí sí. Ahora sí. Súper. Ahora sí. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la invitación del Departamento de Derecho Laboral de nuestra casa. Muchas gracias a Álvaro en particular por la invitación. Y también agradecer la presentación de la profesora Lanata, que nos deja muy buen pie, con mucho trabajo adelantado para poder referirme a los temas específicos que me referiré, que básicamente se refiere a la configuración de la culpa o del elemento subjetivo, ¿cierto?, de la responsabilidad civil por accidentes del trabajo. Básicamente, lo que plantearía aquí en alguna idea, en relación, ¿cierto?, con la implicancia que tiene la obligación de seguridad, ¿cierto?, en cuanto al contenido que tiene, en relación con la aplicación de esta misma en el contexto del COVID-19. Básicamente, en relación con la configuración de la responsabilidad civil y en particular de la culpa, la idea que quisiera plantear acá es que cuando ocurre algún contagio por COVID-19, y esto puede configurar un infortunio laboral que será, como lo decía la profesora Renata, podrá ser accidente del trabajo o enfermedad profesional según el caso, como ella muy bien lo explicó. En este caso, en primer lugar,
parto de la base de que correspondería a priori descartar el caso fortuito, pero eso no implica que debamos descartar ex ante toda posibilidad de ausencia de culpa. Impide establecerlo de esta manera tanto la realidad de las diversas actividades económicas, así como los diversos rubros, y asimismo como las diversas envergaduras de las empresas. Lo que sí diremos también es que en la pandemia del COVID-19 califica por un lado y por otro lado extrema o actualiza la obligación de seguridad. Entonces, frente a la pregunta de cuál es el impacto de la pandemia en el deber de cuidado del empleador, ¿cierto? A efectos de configurar su culpa y de este modo una eventual responsabilidad civil si concurre los demás, si es que concurren los demás requisitos, debemos considerar en primer lugar que la pandemia por COVID-19 es un hecho social externo a todo contrato y evidentemente a toda relación laboral, y es irresistible en cuanto a acontecer. ¿Ah? Y asimismo, como sabemos, ¿cierto? Sus consecuencias hasta la hora son invencibles en general para la sociedad y como tal inimputables para las partes. Como acontecer, la pandemia es un evento que no pudo prevenirse y sus consecuencias, como sabemos, son todavía insospechadas. Sin embargo, esta constatación general no nos puede permitir dar por establecido que nos encontremos en un supuesto absoluto, común y general de caso fortuito o fuerza mayor aplicable a todas las relaciones contractuales, ni menos a cada una de las obligaciones de cada contrato, ¿cierto? Y específicamente con respecto a las obligaciones que nacen de la relación laboral, específicamente a la obligación de seguridad que forma parte del contenido contractual, ¿cierto? Así como decíamos entonces, corresponde distinguir la pandemia del COVID-19 como un hecho social externo y el concreto riesgo de contagio en el lugar de trabajo, para así determinar entonces la culpa contra la legalidad que podría incluir el empleador en virtud de los artículos 184, 184 bis y 183E del Código del Trabajo. Y, por supuesto, según las reglas de responsabilidad civil, ¿cierto? Generales. Sea que se demande en sede contractual o extracontractual. Diremos que la pandemia califica y extrema la obligación de seguridad. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, debemos partir de la base de que el deber general de protección de la salud de los trabajadores no se encuentra derogado, como bien lo ha expresado, ¿cierto?, la profesora Lanata, en las circunstancias de pandemia, del modo que sigue siendo exigible la ejecución de la obligación de seguridad que contiene. Es exigible ahora aquí en el caso concreto. De modo que estimamos que la existencia de la pandemia del COVID-19 en general no impide cumplir con el deber de seguridad por parte del empleador, por lo que este de todos modos se encuentra obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, ¿cierto?, tendientes a evitar que se contagie del virus que causa esta enfermedad. Esto, de acuerdo con la normativa que citamos, ¿cierto?, el artículo 184, 184 bis y 183E del Código del Trabajo, y además por todo el contenido que le ha dado la jurisprudencia a la obligación de seguridad. La obligación de seguridad ha sido entendida como una obligación de cuasi resultado, cuasi objetiva, aunque no se ha llegado a decir derechamente, además con el agregado de que se exige el máximo deber de cuidado, ¿cierto? Por lo que el empleador sería responsable incluso hasta por la culpa levísima. Y como la pandemia por COVID-19 no torna imposible al empleador tomar todas las medidas necesarias para prevenir los infortunios laborales, sino que la actualiza y las califica. ¿Por qué decimos que la actualiza o extrema y por otro lado las califica? Por estos dos motivos. En primer lugar, decimos que la actualiza o la extrema en los hechos, toda vez que para determinar cuándo se va a estimar incumplida la obligación de seguridad en caso de contagio, necesariamente vamos a tener que hacernos eco de toda la construcción que hay en torno al entendimiento de la obligación de seguridad, que está establecida en la ley como una obligación de medios,
pero que en la práctica ha sido entendido por la jurisprudencia casi como una obligación como de cuasi resultados, ¿cierto? Incluso cuasi objetiva, por la que se responde hasta, como decíamos, por cuya infracción se responde hasta por la culpa levísima. Eso en cuanto a que la extrema. Y por otro lado, decimos que la califica jurídicamente, toda vez que estimamos que en el contexto de la pandemia del COVID-19 estamos en el supuesto del artículo 184 bis del Código del Trabajo, que dispone que cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, en este caso sería la salud, el empleador deberá hacer dos cosas. En primer lugar, informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo. En este caso sería medidas de atenuación. Y en segundo lugar, esta norma impone al empleador adoptar las medidas inmediatas para la suspensión de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores en caso de que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar. Entonces, en nuestro entender, esta regla prescribe precisamente las medidas que implican la obligación de seguridad para los casos en que en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores. Situación que se verifica especialmente al presentarse un brote o foco de contagio en el lugar de trabajo debido a la actual pandemia. De modo que estimamos que el empleador está obligado a informar el mencionado riesgo para el caso en que se detecte un foco de contagio en el interior de la faena, ¿cierto? Según lo dispone el literal A del artículo 184 bis. Y para el caso en que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar, se deberán adoptar las medidas inmediatas de suspensión de la faena y la evacuación de los trabajadores según la letra B del artículo 184. ¿Qué pasa si no se cumplen? En lo que nos importa la perspectiva de la responsabilidad civil. Si no se cumplen con estas medidas, estaríamos incurriendo en culpa contra la legalidad. Culpa contra la legalidad, en cuyo estándar de conducta para la jurisprudencia se entiende que se encuentra infringido y se debe evaluar hasta la culpa levísima. De modo que hasta el momento tenemos que el deber de cuidado, entonces, impuesto por los artículos 184, 183e y 184 bis del Código del Trabajo, configuran en la diligencia debida por el empleador la carga de tomar todas las medidas a su alcance para prevenir y resistir los eventos de contagio. Como hemos dicho, deber de diligencia que se encuentra actualizada, extremada y calificada en las actuales circunstancias. Podemos asimismo ensayar ciertos casos, como aquí, como bien decía la profesora Renata, todavía no se conocen casos planteados en la jurisprudencia, ¿cierto? Habrá casos en que las propias circunstancias del contagio revelen culpa o infracción del deber de cuidado. Y aquí, simplemente a modo de ensayo, podemos ensayar algunos ejemplos. Así, por ejemplo, podría ser indiciario de culpa en aquellos casos en que las labores pudieran prestarse mediante teletrabajo y de todos modos el empleador obliga al trabajador a concurrir a las dependencias y allí se contagia. ¿Ya? O también en caso de falseamiento de la calidad de empresa proveedora de bienes o servicios esenciales para obtener una autorización de funcionamiento en las comunas que se encuentren en cuarentena. O bien, si frente a un brote de contagio en el lugar de trabajo no se toman las medidas del artículo 184 bis, ¿cierto? Y resulta contagiado un trabajador en ese lugar. Entonces aquí estamos, desde nuestra perspectiva, estaríamos en presencia de un supuesto específico de culpa contra la legalidad, ¿cierto? Y si se dan los demás elementos de la responsabilidad civil, daría lugar a la obligación, ¿cierto?, de reparar el daño. Bien, eso sí, creemos que, en concreto, la apreciación de la culpa en cada caso debería quedar entregada a las especiales funciones o rubros del empleador y de su envergadura. Entonces, en cada caso concreto, entonces, quedará sujeto al examen de las diversas circunstancias que determinan la apreciación de la culpa, dado que creemos que no se puede medir con el mismo modelo de conducta, por ejemplo, a una empresa que cae dentro de la categoría PYME, con una empresa altamente sofisticada de la gran minería del cobre, ¿cierto? Atendido que para un empleador sofisticado y de envergadura, la evitabilidad del contagio, por la disponibilidad de recursos, por la disponibilidad de información, por la calificación de sus mandos, ¿cierto?, tiende a ser mayor que para una
mera pyme, ¿cierto? En este sentido, también creemos que la apreciación de la diligencia del empleador debiera ser distinta si, por ejemplo, el empleador se trata de un establecimiento hospitalario o de un establecimiento comercial. Entonces, llegado a este punto, ahora nos referiremos brevemente a en qué supuestos generales el empleador o la empresa, ¿cierto?, no incurrirán en responsabilidad. De aquí, básicamente, como eximentes de responsabilidad, se plantean, en primer lugar y en abstracto, la ausencia de culpa y el caso fortuito. En primer lugar, me referiré al tema de la ausencia de culpa. Con respecto a la ausencia de culpa, en general, se entiende que en las obligaciones de medio, más no en la de resultado, la ausencia de culpa libera de responsabilidad, ¿cierto? O sea, si se acredita la ausencia de culpa, si se acredita que se ha desarrollado toda la diligencia debida, esto implica la ausencia de responsabilidad por faltar justamente el elemento de la culpa. De este modo, la ausencia de culpa es liberatoria de responsabilidad civil en las obligaciones de medio. Y en este punto entonces corresponde distinguir entre el contagio del virus y la responsabilidad que cabe al empleador en tal contagio. Si el empleador ha sido diligente en extremo, se puede estimar que ha cumplido con el deber de cuidado. Ahora, eso sí, nos encontramos con la realidad de cómo la jurisprudencia ha entendido el deber de cuidado. Resulta que en la práctica jurisprudencial resultan raros los casos en que se exonere de responsabilidad al empleador por la prueba de los hechos que tienden a demostrar diligencia. Y si bien es cierto, como sostendremos, la actual pandemia no es caso fortuito o fuerza mayor per se para todo contrato, afecta en los hechos la posibilidad de cumplir con la obligación de seguridad. Eso, qué duda puede caber, ¿cierto? Toda vez que el contagio puede ser irresistible a pesar de ser previsible y de haberse extremado la medida de seguridad. De modo que, a nuestro entender, al menos quedaría a salvo la posibilidad de acreditar ausencia de culpa y de este modo se podría exonerar de responsabilidad al empleador o empresa principal si estamos en el supuesto del 183E. Ahora, eso en cuanto a la ausencia de culpa. En cuanto al caso fortuito o fuerza mayor, ahora el problema ya no radica en determinar quién soportará el riesgo del caso fortuito o fuerza mayor, sino que en establecer si concurren los requisitos para el caso fortuito. O sea, no se trata de un supuesto de distribución de riesgo, sino que en establecer si concurren los requisitos para el caso fortuito. Como bien sabido, ¿cierto? Los requisitos del caso fortuito son la externalidad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Nos centraremos en el requisito de la imprevisibilidad para sostener que los contagios del virus que provoca la enfermedad COVID-19 son previsibles, jurídicamente previsibles, ¿ya? Dado el deber de cuidado atribuido al empleador sobre la base del 184, 184 bis y 183E del Código del Trabajo. Y dado que la función del caso fortuito o fuerza mayor consiste en excusar el incumplimiento de una obligación preexistente, en este caso estimamos que no se cumplen los requisitos para tal excusa, puesto que el requisito que falta para configurar caso fortuito es el requisito de la imprevisibilidad. Toda vez que creemos que desde la fecha de la declaración de la alerta sanitaria por la enfermedad de COVID-19, que data de un decreto supremo que se dictó en febrero de este año, entendemos que desde la fecha de dicho decreto, ¿cierto?, no se puede sostener que el contagio del virus podría ser imprevisible, de modo que desde esa fecha dejó de ser imprevisible. Además, que hoy por hoy, en concreto, existen medios para prevenir el contagio, ¿cierto?, a lo que se refirió la profesora Renata, y el empleador está obligado a disponer de dichos medios. O sea, entonces, tanto por una cuestión normativa, por la declaración de la alerta sanitaria, como por la existencia de medios para prevenir el contagio, estimamos que el empleador está obligado a disponer de esos medios. El contagio es previsible, de modo que falta el requisito de la imprevisibilidad para configurar el caso fortuito. De este modo, en caso de que se pretenda, ya sea en sede civil o sede laboral, la reparación de los daños derivados por un contagio de COVID-19,
no sería admisible la alegación de caso fortuito para el caso que un trabajador se contagie, por faltar, como hemos dicho, el elemento de la imprevisibilidad. De modo que la pandemia no es caso fortuito per se para todo contrato. Al no ser caso fortuito, la pandemia no exime al empleador o la empresa de ejecutar el deber general de protección u obligación de seguridad, siendo responsable en caso de infracción. Es más, en caso de brote o foco en la faena, no estaríamos encontrando en los supuestos de hechos descritos en el artículo 184 bis, que viene a calificar en especial la obligación de seguridad en situaciones de mayor riesgo para la salud de los trabajadores, cuya infracción, en este caso, estimamos que configura derechamente culpa contra la legalidad, que para la jurisprudencia en este contexto se entiende que es exigible el máximo grado de diligencia, por lo tanto se responde hasta de la culpa levísima. Entonces, como para ir recapitulando las ideas que han servido de base a esta presentación. El riesgo a la salud de los trabajadores, la ley lo atribuye, como sabemos, ¿cierto?, al empleador. La existencia de la pandemia no impide la ejecución de la obligación de seguridad. Y el estándar de cuidado que es exigido al empleador implica una exigencia preventiva. Ahora, sabemos que en el contexto de la pandemia la obligación de seguridad indudablemente envuelve mayores dificultades para su cumplimiento, para el logro del deber, de la eficacia de la misma, ¿cierto? Y desde luego implica mayores costos, pero en ningún caso es un obstáculo jurídico para la ejecución del deber de seguridad. Porque como sabemos, ¿cierto?, hoy por hoy existen medios para prevenir el contagio, ¿cierto? Por lo que eventualmente el empleador podrá ser responsable civilmente de los daños causados al trabajador o incluso a su familia, ya sea como víctima directa o por repercusión, por la enfermedad COVID-19, sin perjuicio de que se pueda acreditar la ausencia de culpa, porque como hemos dicho, a nuestro juicio corresponde descartar a priori el caso fortuito, pero tampoco corresponde descartar ex ante la posibilidad de acreditar la ausencia de culpa, es decir, siempre el empleador podrá acreditar que cumplió con el deber de diligencia exigido. Bien, y eso básicamente es lo las ideas que quería compartir. Muchas gracias de nuevo por la invitación y la oportunidad de compartir estas palabras. Gracias, Ricardo. Vamos a abrir un espacio para las preguntas. Vamos a esperar ahí que nos den el pase desde el live para que nos veamos nuestra vez y vamos a abrir espacios a la discusión. No sé si alguno tiene algún comentario cruzado entre las ponencias para luego abrir, no sé si es que alguno quiere comentar quizá algún aspecto que desarrolló Gabriela o que desarrolló Ricardo, y luego de eso pasamos a las preguntas que se hacen en el chat o en el Facebook. Sí, a mí me gustaría ver el tema esto de cómo calificarlo de lo que decía Gabriela, ¿cierto?, de enfermedad o accidente. Ese tema me parece que es como interesante, si podría quizás explayar el tema. Sí, lo que ocurre, a ver, en principio sí, los efectos van a ser los mismos, pero yo, esto según mi personal posición, creo que la enfermedad profesional, por definición, porque se define como aquella que es causada por el ejercicio directo de una profesión o oficio en una persona y que le produce incapacidad o muerte, al ser producida o tener íntima relación con la profesión o oficio que realiza una persona, o sea, con el trabajo que está dando el empleador está ofreciendo un trabajo que de por sí es potencialmente peligroso de ocasionar determinada enfermedad. No sé si me explico. Por lo tanto, a mi modo de ver, creo que eso exige un estándar de mayor cuidado por el empleador. Los efectos van a ser los mismos, o sea, va a ser igual, va a tener derecho a las mismas prestaciones, se produce igual el tema del artículo 69, pero yo creo que el estándar de exigencia, en lo que tú decías del cuidado, del debido cuidado, creo que cuando hay una enfermedad profesional es mayor que cuando
solamente es un accidente del trabajo, porque se sabe, hay un tema de que yo ofrezco, no es que yo no lo pueda hacer, alguien lo tiene que hacer en la sociedad, y como dice Palomeque, fatídicamente eso implica riesgo, toda la vida en sociedad implica riesgo, no la puedo evitar, pero sí tengo que procurar disminuir, aminorar lo más posible esos riesgos que los trabajadores no se enfermen, porque es la actividad que yo genero que va a producir ese riesgo. Por eso que se tipificó por la superintendencia, cosa que estoy de acuerdo, ¿sí? Que si se trata del personal de la salud que está en contacto directo, que su trabajo es atender a los enfermos, por supuesto que está expuesto al riesgo de contraer la enfermedad. O sea, su actividad laboral es susceptible de ese riesgo, está unido. Si yo atiendo y tengo que darle toda la atención médica que requiere, para que la voy a tallar si no la sé, a un enfermo de COVID, ese es mi trabajo, atender a un enfermo de COVID en este minuto. Por lo tanto, esa actividad en sí implica el riesgo de sufrir una enfermedad profesional. Por eso que se considera, como es inherente a la actividad en sí, se considera enfermedad profesional. En cambio, cuando esto ocurre en una actividad que nada tiene que ver, normalmente ya sea por contagio de otro trabajador, no sé, estamos hablando de una empresa en un supermercado, en que un trabajador es asintomático y contagia a otros, eso es un accidente. Porque la actividad esa se podría desarrollar sin contar con este accidente. O sea, ocurre el accidente y yo creo que le cabría mayor posibilidad de defensa, de acreditar la no culpa, como decías tú, de acreditar que no existió culpa, la ausencia de culpa, en ese caso al empleador. Porque hay que verlo caso a caso, pero estoy viendo la situación de una persona asintomática que no ha tenido ningún contacto que sepa y que contagia sin ni siquiera saberlo, y se sabe después. ¿Cómo el empleador iba a prever a lo mejor esa situación? A lo mejor podría ser más factible acreditar la falta de culpa. Pero yo creo, siempre va a ser accidente del trabajo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un caso de accidente del trabajo, enfermedad, y el caso de enfermedad profesional, que es la actividad en sí la que implica una actividad. Ahora podrá ser discutible, podrá ser discutible, porque, por ejemplo, si tú eres chofer de la locomoción colectiva y tienes que transportar a gente, yo creo que igual podríamos llegar a pensar que estás expuesto en mayor medida porque tu trabajo en sí te exige estar en contacto con gente. Cierto que no la vas a atender como los médicos o la enfermera, etcétera, pero igual vas a estar en contacto con personas que tienen, que pueden tener esa enfermedad y no saberlo. Entonces, pero a la hora de los resultados, los efectos para la empresa van a ser los mismos. Y para el trabajador van a ser los mismos igual. Las prestaciones que va a recibir van a ser igual. No sé si con eso sí. Gracias. No sé, Gabriela, si tú quieres comentar algo de lo que expuso Ricardo. No, como comentario que, no sé, me quedo muy bien impresionada de la claridad en cuanto a las diferencias, o aquí que no hay caso fortuito en sí. De determinar que no se trata aquí simplemente de un caso fortuito, porque uno podría decir es caso fortuito porque todo el mundo se está contagiando, porque es una pandemia, porque es una enfermedad. Y en realidad no es así. No es así. O sea, aquí existen los medios de prever esta situación. Cierto que nadie quiere contagiarse, pero si se adoptan todos los medios es factible mantenerse sano. Entonces va a excluir esta característica de previsibilidad. O sea, esto es previsible. Es previsible que si yo tengo a trabajadores todos juntos en un lugar y no les permito tiempo para lavarse las manos a cada rato y además están juntos, es perfectamente previsible que ellos se van a enfermar. Entonces, me parece, eso quería comentar en cuanto a la exposición del concepto de caso fortuito en relación como a la falta de culpa. Ricardo, ¿quiere comentar algo más o pasamos a las preguntas? No, básicamente está muy claro. La
eso básicamente se trataba la exposición de que no se trata de un Sí, caso fortuito per se, eso. claro, claro. Qué bien. ¿No? Bueno, aprovechando de comentar, la verdad que se me olvidó, bueno, cuando dije que Ricardo era un laboralista, un civilista con alma de laboralista, porque Ricardo ha dedicado un par de artículos y un libro respecto a la materia, y recientemente una de las obras que coordinamos como departamento trata sobre el derecho al trabajo y los efectos laborales de la crisis y emergencia sanitaria en Chile. Está disponible en Thomson Reuters. Y uno de los artículos precisamente lo desarrolla Ricardo sobre la materia, que es la culpa, la responsabilidad civil del empleador por contravención de la obligación de seguridad en el contexto de pandemia, y que da a lugar a la exposición de hoy. Se me olvidó comentar y bueno, aprovecho también de promocionarla ahora. Algunas preguntas, bueno, hay que aprovecharlo, la verdad. Algunas preguntas que salen del Zoom y también del Facebook respecto de algunas cuestiones bien concretas, ¿ya? Y esta va dirigida a los dos, y quizás también me animo a comentar, dependiendo si tenemos ahí el espacio. La pregunta la realiza Javier Zamorano y también Francis, que plantean en el Zoom, y preguntan si es posible que la responsabilidad del empleador por la muerte de un trabajador que sufre el contagio por COVID-19, si es posible determinar su responsabilidad, aun cuando desde marzo, indica la pregunta, estamos en fase 4, lo que impide, según los dictámenes de la suceso, poder hacer trazabilidad. Esa es la pregunta de Javier, y la pregunta de Francis va en la misma línea. ¿Cómo se resuelve el problema de la causalidad si estamos en fase 4? ¿Dónde, según las autoridades, no habría trazabilidad? Y al final de cuentas, ¿cómo determinamos precisamente el alcance de la obligación de seguridad en un contexto como ese? Y en la misma línea, si es posible también comentar sobre quién recae el peso de la prueba para acreditar efectivamente que el trabajador se contagia en la empresa. Esas 2 o 3 preguntas que salen a partir de la noción de causalidad o trazabilidad en fase 4. Así que dejo abierto ahí a cualquiera de los dos que quiera desarrollar. Bueno, quizá partir, no sé, Gabriela, si quería... No, parte nomás, no, creo que es mejor que partas tú, está más propio hacia tu tema, por favor. Bueno, en general, decir que de la causalidad, siempre la causalidad, la relación causal es una... Bueno, como también tú lo decías, Gabriela, en tu intervención, la causalidad a veces se nos olvida, ¿cierto? Pero siempre es una cuestión... La causalidad, sea juicio de responsabilidad civil que sea, de accidente del trabajo, de accidente del tránsito, o daño moral, de lo que sea, la causalidad siempre de cargo de prueba del demandante. Esto de que en materia contractual se presume la culpa es eso, se presume la culpa, no se presume la responsabilidad. En los sistemas de responsabilidad objetiva, donde estaría establecida ya la causalidad por el riesgo creado, ¿cierto? Según algunos, según otros ni siquiera. Pero el tema es que la causalidad, en el fondo, primero decir que aquí en realidad no hay nada novedoso con la causalidad, porque la causalidad siempre debe ser de cargo de prueba del demandante. Siempre, sea el juicio que sea. En segundo lugar, otra cuestión general es que toda la causalidad, en los juicios de responsabilidad, la causalidad también es normativa. La causalidad es normativa, no es meramente una cuestión de hecho, sino que es normativa. ¿Ah? Y la cuestión de la trazabilidad, que ahí hay un punto, ¿cierto? Es una trazabilidad fáctica. No podemos establecer la trazabilidad general de dónde viene este contagio, o de dónde viene este grupo, de dónde se contagió. Pero entonces aquí sí será una cuestión, va a ser una cuestión de prueba finalmente. ¿Ah? Va a ser una cuestión de prueba. Va a ser una cuestión de prueba en donde quizás se va a poder acreditar, ¿cierto? Que llegó o no a trabajar un trabajador contagiado. Resulta que ese trabajador contagiado, por ejemplo, ocurre que la empresa, ¿cierto?, no realizaba test PCR, no tenía ningún protocolo. Y resulta que se acreditó que había un trabajador contagiado. O sea, básicamente por una cuestión de prueba, vamos a tener que acreditar la fuente de contagio. Y esa cuestión de prueba se nos facilitará si ya había un trabajador contagiado ahí mismo. Ahora,
si no hay un trabajador contagiado y se trata de una empresa, digamos, para usarla, para tomarme de lo que explicó muy bien Gabriela y no explicarlo de nuevo porque no lo podría explicar mejor, sino que lo explicaría peor. Para los casos en que estamos en presencia de los supuestos que Gabriela definió como de enfermedad profesional, ahí sí yo creo que tenemos un paso adelantado en la acreditación de la causalidad. O sea, si se enferma un trabajador de la salud, yo creo que ya tenemos un paso adelantado en la causalidad. Ahí yo creo que sí, en el juicio normativo de causalidad, yo creo que la carga de la prueba se invertiría, yo creo que tendría que ser el demandado a acreditar lo contrario. Ahora, si estamos en los supuestos que Gabriel explicó muy bien como accidente del trabajo, ahí es donde la cuestión de la prueba de la causalidad se nos dificulta. Derechamente ahí se nos dificulta y en algún caso, y en algunos supuestos podría ser casos de prueba de prueba imposible. Y se nos dificultaría más en los casos de asintomáticos. En los casos a lo mejor en los casos, digámoslo así, en los casos de brote, podríamos establecer una tipología, ¿cierto? En los supuestos que Gabriela habló de enfermedad profesional, en esos casos yo creo que tenemos un paso adelantado en acreditar la causalidad. En los supuestos de accidente del trabajo, yo creo que tendríamos que distinguir si hay brote o no hay brote. Si hay brote, independientemente de que no podemos trazar de dónde vino ese brote, cuando ese brote ya llegó a la faena, ya es de cargo del empleador. Claro. Ahora, si no hay brote y el contagio se produjo por evento de un trabajador asintomático, ahí ya tenemos bastante ardua la tarea de probar la causalidad. Eso es lo que podría decir al respecto. Para las preguntas que no en realidad... perdón. Yo agregaría una cosa que facilitaría, porque no lo dice ahí, pero me imagino que no es así, pero facilitaría muchas las cosas como punto de partida que la muerte haya sido calificada como resultado de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, porque si eso ya fue calificado como enfermedad común, no digo yo que exima o impida ir a un juicio, pero ya yo lo plantearía como un incumplimiento contractual a las medidas de seguridad del artículo 184 y no me metería para nada ni alegaría ni invocaría el artículo 69 de la ley de accidente del trabajo, porque esa parte del supuesto de que se declaró un hecho como accidente del trabajo una enfermedad profesional. No sé si aquí en este caso que preguntan, parece ser que ello no fue así, entonces es mucho más difícil la tarea, lo cual no quiere decir que no se pueda llegar a acreditar, en la forma que decía el profesor, y sin olvidar que la prueba se aprecia, bueno, murió el trabajador, bueno, dependiendo cómo esté demandando, pero se aprecia en los juicios laborales y se tramita así, según la sana crítica, lo que abre la posibilidad de ver toda la circunstancia y qué es lo que le dice su lógica al juez. Pero es importante tener en claro esta situación, que no puede estar demandando responsabilidad por un accidente del trabajo si fue declarado un accidente común, porque los tribunales le van a decir, lo más seguro, yo no estoy llamado a calificar eso, tiene que ser calificado primero por el organismo administrador. Otra cosa es que yo estoy convencida que los jueces puedan revisar esas resoluciones, pero tiene que pedirse así. ¿Ah? Entonces, si ya fue común, se complica mucho más la cosa. ¿Ah? No digo que no exista la posibilidad de demandar, por supuesto que sí, pero directamente como una responsabilidad contractual. Porque lo he visto también, lo he visto saltárselo así y el juez está entonces, tiene el camino ahí abierto para resolver de otra manera. No seguir, o sea, no es vinculante, la opinión de ningún organismo administrador es vinculante para un juez. Eso quería agregar en cuanto a los planteamientos que hacían. Gracias Ricardo, gracias Gabriela. Bueno, a mí también, comentar un par de cuestiones, la verdad que este tema es súper apasionante, me tocó estudiarlo bastante a detalle por un informe, y hay algunos elementos que indican la pregunta por parte de Francis y también por parte de Javier, que disculpen ahí a los dos, pero que también quiero comentarle un poco, que es importante sobre la noción de trazabilidad, ¿ya? Sobre si la suceso determinó que no era posible realizar la trazabilidad. Yo creo que hay que tener cuidado con esa afirmación que se ha instalado en el sentido común, ¿ya? Si nosotros vamos a los dictámenes de la suceso, la conclusión yo creo que va en un sentido distinto, ¿ya? Precisamente la suceso, en un dictamen del 18 de marzo de 2020, que es el 1161 de 2020, señala que la trazabilidad de origen laboral se puede realizar, no hay inconveniente, solamente que hay que determinar con claridad
cuáles son las circunstancias a las que da origen el contagio, el cómo, el cuándo y el dónde, ¿ya? Y señala incluso, si vamos un poquito más atrás, que en otro dictamen del 5 de marzo dice que no se puede nunca descartar la posibilidad de este contagio que sea laboral, ¿ya? Incluso señala que en fase 4, y esto lo dice el 16 de marzo del año 2020, sí se puede realizar trazabilidad y puede establecerse como origen profesional. Y después, si uno va un poco más adelante, el 8 de mayo, ¿ya? En otro dictamen señala que incluso los elementos de protección personal reducen la posibilidad de infección, pero no la eliminan. Y da a entender de que efectivamente acá puede haber trazabilidad, ¿ya? Y en el último dictamen, que yo creo que es el más decidor en esta materia, y por lo mismo descarta la idea en un principio mal entendida, quizás por falta de comunicación clara en el dictamen por parte de la Suceso, que hay un dictamen que sería importante revisar, que es el del 27 de abril, que es el 1482 de la Suceso. Y la Suceso dice que debe efectuarse esta calificación, y a propósito de las directrices de la trazabilidad, debe efectuarse tomando en consideración las circunstancias concretas que afectan al trabajador, que padece la patología, cuyo origen se busca establecer. Entonces no lo descarta a priori, sino que quizás indica, o lo que a mí me da a entender, que es mucho más complejo solamente, pero que no obstante hay una orden a los organismos administradores que tienen que realizar la investigación y determinar su origen, si es laboral o no, pero en ningún momento descarta desde ya que es imposible saber cuál es el origen de la enfermedad. Yo partiría también a Francis y a Javier, que creo que hacen la pregunta, revisar esos dictámenes que a mí me dan a entender una opinión distinta de que la trazabilidad aún se puede realizar, estemos en fase 4. No Bueno, pueden impedirlo, es claro. Impensable que lo impidan, no se puede. Y una última pregunta, a ver si Eugenia plantea una pregunta. ¿Es la responsabilidad en estos casos de carácter contractual o extracontractual? ¿Ya? Y lo pregunta a propósito de la competencia que tienen los tribunales laborales para resolver precisamente su competencia. La pregunta la plantea Eugenio Oliva a propósito de la responsabilidad que le asiste al trabajador dentro del contexto del COVID. Si es contractual o extracontractual para efectos de competencia. Tenía una lámina, yo si quieres la comparto, si es que puedo compartir. Sí, claro, adelante. A ver si me resulta. Espérate. Espera un poquitito. A ver, aquí. No, a ver, la otra está más. Aquí hay como un cuadrito, no sé si bien básico, pero de cuál es la responsabilidad. ¿Me corriges, por favor? Porque puedo estar equivocada, pero hay ciertas hipótesis de responsabilidad contractual y hipótesis de responsabilidad extracontractual. Y en general, la competencia está determinada por la naturaleza de responsabilidad, porque así lo dice el 420 letra F, en que si son hipótesis de responsabilidad extracontractual, quedaría en principio, a pesar de jurisprudencia más vacilante, quedaría en principio entregada a la competencia a los jueces civiles. Y si se trata de responsabilidad contractual, a los jueces laborales. Y tenemos hipótesis de responsabilidad contractual cuando demanda el trabajador a su empleador directo o su causaviente en calidad de herederos, como parece ser lo que hizo la modificación del artículo 420, en que habría abierto esa posibilidad. Ven que somos adelantados los laboralistas, como que dio esa norma la posibilidad de entender que se puede heredar la acción por daño moral, pero invocándola en calidad de heredero del trabajador. Por lo tanto, el trabajador fallecido. Ahí serían hipótesis de responsabilidad contractual que estarían entregadas al conocimiento, sin duda, de los juzgados de letras del trabajo. Tendríamos hipótesis de responsabilidad extracontractual en aquella figura de la subcontratación, en que se demanda o se pretende hacer efectiva la responsabilidad de la empresa principal, en que podríamos caer en hipótesis de responsabilidad extracontractual, que no me gusta para nada a mí, porque según yo, ese también sería una especie de contrato, esa es una teoría personal, loca, que nadie ha seguido nunca, pero también sería una especie de contrato laboral, porque yo no me cabe en la cabeza esto de sacar a la empresa principal del ámbito de la producción del bien de que se trata. Si al que podríamos sacar es al contratista. No sé si me explico, si uno hace la abstracción de ver la figura, pero bueno, esa es mi opinión personal, pero en principio se ha entendido
o generalmente se ha entendido que ahí hay una hipótesis de responsabilidad extracontractual. Y también la hay cuando los causavientes demandan al empleador directo, pero no como herederos, sino que en calidad de víctimas por repercusión, o sea, por su propio dolor, por su propio daño. Entonces, en esos casos, ellos no tienen una relación contractual con el empleador, por lo tanto, no pueden perseguir su responsabilidad contractual. Esa es más o menos el cuadro. No sé si me equivoco. ¿Se entiende más o menos? No sé si me equivoco. No, está muy Gracias, ¿no? Súper claro. No sé, Claro, me Marina. refería, perdón, Ricardo, no sé si está bien o no. No, está muy claro. Lo pueden corregir, ¿ah? Es como lo básico sí, que hay en esto. sí, está muy claro, está muy claro. Simplemente agregar como comentario que el tema de la transmisibilidad del daño moral todavía está discutido y la Sí, tendencia es que no sería transmisible el daño moral. Entonces, ahí perderíamos la competencia de los juzgados del trabajo. claro. Ahora, el punto este ha sido muy vacilante, ha sido muy vacilante. Yo puedo comentar a modo de historia la triste historia de la competencia en esta materia, cuando en el año 2004 estaba haciendo la memoria de prueba con la dirección de profesor José Luis Díez. Yo ya tenía casi lista mi memoria y el último capítulo era sobre competencia. Y la Corte Suprema venía diciendo que los juzgados del trabajo eran competentes para conocer, aunque demandaran los familiares del trabajador. Porque el 184 mira no solo a un interés particular, sino que mira al interés de la sociedad toda, de la familia, y un considerando que se repetían todas las sentencias. Resulta que un buen día la Corte Suprema decide que no era competencia, que no eran competentes los juzgados laborales, y casaba de oficio allá arriba, allá arriba, y declaraba la nulidad, perdón, y declaraba la incompetencia absoluta, porque es competencia por la materia. Es absoluta, claro. Entonces Claro. tenía un juicio tramitado en procedimiento laboral antiguo, más lento, y arriba en la Suprema te declaraban la incompetencia absoluta. Esa fue la triste historia. Y ahí, de la competencia, y ha sido vacilante, la última modificación pretendió modificarlo, pero en realidad no solucionó nada porque quedó el tema de la transmisibilidad, que se dice que no es, que no sería transmisible el daño moral para las víctimas por repercusión. Eso simplemente agregar como comentario al cuadro que está muy... Sí, yo te concedo que si tú lees la historia de la ley, iba para otro lado, ¿ah? Pero esto le salió. Claro. Claro, iba para otro lado, o sea, quería arreglar el problema de competencia. Y no lo arregló. O sea, que no lo arregló, que salió esto otro, entonces es una forma de entender la norma. Pero yo, la última sentencia que me mandaron de esto fue de un juzgado de letra del trabajo civil, perdón, un juzgado civil en Santiago que había aceptado la competencia para conocerlo como una cuestión civil. Sí, es que ese es un tema, les quería preguntar a ustedes, laboralistas, porque existe la percepción de que los tribunales del trabajo tienden a dar montos de indemnización muy bajos en relación con los que se dan en sede civil, con la circunstancia de que si el tribunal de letras de primera instancia del trabajo, o sea, el tribunal del trabajo me da un monto exiguo, no lo puedo subir en la corte, ¿cierto? Claro. Entonces, existiría una tendencia a ir a la sede civil, al contrario de la tendencia que existe, no sé si eso es, qué tan efectivo será, pero existe esa percepción, que los tribunales laborales son dan montos de indemnización muy bajos en relación con los que se dan en sede civil. No sé si eso... O sea, mi experiencia me hace ver que no son tan bajos. No sé si en sede civil a lo mejor son, pero me da la impresión que podría haber esa sensación, pero me da la impresión de que no es tan así. Y de repente hay tribunales del trabajo, Álvaro lo puede decir con mayor propiedad a lo mejor, porque, no sé, él tramita más en esto, pero hay tribunales del trabajo que fijan indemnizaciones bastante altas en esta materia. A mí lo que me complica es esta diferencia que pueden haber, que por un lado, frente a un mismo hecho, frente a un mismo accidente, frente a un mismo efecto, un tribunal civil podría llegar a concluir que no hay responsabilidad extracontractual, mientras que el laboral llegó a la conclusión de que sí, podríamos tener decisiones contradictorias o exigir a todas estas personas que intervienen cuando está demandando el trabajador, que no ha muerto, pero quedó a lo mejor lisiado, y sus familiares demandar en tribunales separados, además. No sé, hay efectos que a mí me parecen como extraños y que cuesta
cuesta entenderlo. Ahora, cuando me estoy refiriendo más que nada a esto de la transmisibilidad del daño moral, ¿eh? Porque cuando se trata de la subcontratación, yo trataba por lo menos de buscarle la posibilidad de que fueran competentes, estirando las cosas, ¿eh? Porque la ley no te da muy bien para eso, pero me parece que tiene otra lógica, otro sentido. ¿Por qué voy a llevar a un contratista a una empresa principal que al final piensa en la teoría de la genuidad, no sé, piensa que al final esa empresa principal es la que está recibiendo el trabajo de una persona que se accidentó? Entonces, ¿por qué lo voy a sacar la órbita civil? Eso me costaba menos mantenerlo en la órbita, cuando me tocó verlo a mí, mantenerlo en las órbitas laborales. No lo de la transmisibilidad, yo nunca vi eso, porque ya no estaba en la corte cuando esto se modificó, no he tenido nunca ocasión de verlo, pero si tú lees la ley te lleva a eso. Lo hago por molestar a los civilistas, por decirles, mire, fue la ley de accidentes la que primero zanjó una cuestión sobre el daño moral y ahora es nuevamente el Código del Trabajo que zanja una cuestión sobre la transmisibilidad del daño moral. Es como por molestar, nada más. Pero yo tampoco tengo, no podría yo tomar una opinión al respecto, no es mi especialidad, no, para nada. Si lo hago por ese, como talla, más que nada. Pero sí lo manifiesto seriamente cuando se trata de la empresa principal, ¿eh? Ahí es distinta la cosa, es distinto. Gracias, Gabriela. Gracias, Ricardo. Bien, con esto damos término al seminario, dentro de este ciclo de charlas, así que agradezco a Gabriela, Ricardo, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, yo creo que es bastante claro, un tema apasionante. Ya discutimos algo en el primer semestre sobre la obligación de seguridad, recuerdo, y ahora ya continuamos con aspectos propios de la responsabilidad. Así que muchas gracias por las exposiciones de ustedes. No, Y gracias dejar la invitación desde ya para el 5 de noviembre. Tenemos ya el penúltimo seminario, que es el impacto de la crisis sanitaria y económica en el derecho al trabajo. En esta oportunidad va a compartir con nosotros Rodrigo Palomo de la Universidad de Talca, Carla Varas de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y Francisco Tapia de la Católica de Chile. Así que invitados todos y todas desde ya y nos vemos el 5 de noviembre. Que estén muy bien. Gracias por compartir con nosotros. Nos vemos. Gracias a ti y gracias a Ricardo, un gusto estar aquí con él. Igualmente, Gabriela, un gusto. Adiós, sí.